9 de la noche, mesa de análisis de Extra Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto poder acompañarlos. Vamos de inmediato al detalle de las noticias y vamos a iniciar con información que tiene que ver en vivo porque Alajuela y Curridabat son las zonas donde se han registrado pleitos en carretera en el último año. Así es, El Coyol, la General Cañas y Hacienda Vieja son algunos de los lugares que registran más altercados entre los conductores. En el más reciente, incluso uno de los involucrados hasta sacó un cuchillo. Alberto Cuadra nos informa desde San José. Es una característica de algunos conductores cuando están en las calles, el pitarle al que va adelante, llamar la atención si pues esta persona se mete en un carril que no le pertenece, o también insultar, inclusive que esa situación vaya escalando en violencia y también vaya escalando el comportamiento de alguno de los dos conductores. Bueno, los pleitos en carreteras es uno de los comportamientos también que más se está dando lamentablemente a final de año, también a principio de año, y que se traslada en algunos sectores. Pero bueno, si quieres saber cuál es el lugar donde más se da ese tipo de comportamientos, bueno, según datos de la Oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Tránsito, exactamente, la mayor cantidad de hechos de ese tipo se dan en Alajuela, en los alrededores también de lo que sería Hacienda Vieja, en la entrada a Cartago, y también en el centro de San José. Veamos la siguiente información porque uno de estos casos se dio este día miércoles y se evidenció también mediante la grabación de otro conductor que estaba muy cerca de este hecho. ¿Qué? ¿Lo dejas que se maten de ahí? No, mae, es un machete, huevón. La violencia en las calles se ha convertido en la manera de resolver los problemas para muchos, poniendo en riesgo la vida de los costarricenses. Este video fue captado en Alajuela al ingreso de la radial Francisco J. Orlich. Al parecer, problemas por el espacio de la presa desencadenó un pleito utilizando una herramienta y un cuchillo. Las calles en Costa Rica, muchachos. Como vemos, casi siempre hay utilización de algún medio, algún objeto o incluso la pelea termina en algo peor. Esto se convierte en un agravante con lesiones graves, lesiones gravísimas o daños a la propiedad, y ahí se convierte en un delito, lo que implicaría la detención de la persona y la remisión de la fiscalía correspondiente. El artículo 140 de nuestro Código Penal establece penas que van desde 2 a 6 años a aquellas personas que agredieren a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no se causaren heridas. Esta situación también puede limitarse dentro de lo que es el delito de lesiones gravísimas, que es castigado con penas que van desde los 2 hasta los 10 años, o lesiones graves con penas de 2 a 6 años. Aquí la situación es establecer la intención que se tiene de agredir a la persona y las razones por las cuales me dio el hecho. Alajuela y Curridabat son las zonas donde más se han registrado pleitos en carretera en el último año. El Coyol, la General Cañas y Hacienda Vieja son los sitios que registran más altercados entre conductores. Pese que hay un proyecto en esos momentos que podría incluso subir la cantidad de la multa de una persona que está realizando algún tipo de pleito o que obstaculiza el paso de los vehículos por ese tipo de problemas, aún este proyecto todavía está, como decimos popularmente, en pañales, no se ha movilizado, no ha tenido mayor impulso en la Asamblea, y es por eso que, pues, a pesar de esto, muchos conductores se la siguen jugando, muchos conductores siguen encarando, y también, pues, esos pleitos son cosa de todos los días. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Vamos con otros temas porque Tamara Centeno Murillo, de 20 años, una de las 5 mujeres víctimas de femicidio en nuestro país durante este mes de enero, será despedida por sus allegados en una ceremonia privada, a puerta cerrada. Según sus familiares, el último adiós se lo darán en el cementerio Altaloma, en Santa Ana. La despedida se realizará este sábado, 1 de febrero a las 3:30 de la tarde, así lo dio a conocer el grupo Familias Sobreviviendo al Femicidio. Tamara, junto con el bebé que se formaba en su vientre, fueron hallados sin vida la tarde del viernes 24 de enero anterior. El sospechoso de quitarles la vida es el esposo de la muchacha, un estadounidense de 60 años de apellido Moriondo, quien se mantiene en este momento en prisión preventiva.
Un hombre fue detenido este jueves como sospechoso de cometer el delito de producción y distribución de pornografía infantil. Se trata de un sujeto de apellido Murillo de 31 años quien habría engañado a una adolescente de 17 años ofreciéndole ayuda con un trabajo, pero en apariencia su fin era obtener fotografías de índole sexual. La menor habría accedido a enviarlas. En determinado momento se percató que no era lo requerido para un trabajo, por lo que los agentes recibieron la respectiva denuncia. Murillo fue detenido a las 6 de la mañana de este jueves 30 de enero cuando le allanaron la casa en Tibás. Y uno de los más buscados por las autoridades dejó a su propia hija abandonada para huir de la policía. El sujeto fue sorprendido en un control de carretera en Cóbano de Punta Arenas. El hombre fue sorprendido en un control de carretera e intentó escapar dejando el carro abandonado con todo y su hija de 4 años dentro. Pero su fuga no duró mucho, ya que minutos más tarde la policía lo detuvo en una playa cercana. Según el reporte oficial, cuando los policías llegaron al automóvil observaron a la niña adentro. Además encontraron un arma larga y un bulto con aparente droga. Los oficiales realizaron un rastreo por el lugar hasta que ubicaron al hombre escondido en un charral muy cerca de la playa. Con respecto a la menor, la Fuerza Pública coordinó con el Patronato Nacional de la Infancia, mientras que agentes judiciales continuaron realizando las pesquisas dentro del vehículo 4x4. Identifican un vehículo que al detectar la presencia policial se pone en un recorrido en dirección contraria donde está el control de carreteras. A poca distancia el mismo ingresa a un corral y abandona el vehículo. Dentro del vehículo hay una menor de edad, de 4 años de edad. Cuando los compañeros llegan, verifican que se encuentra la menor abandonada, revisan el vehículo para descartar cualquier otra situación y se ubican cantidad de droga y un arma de fuego. El sujeto de apellido Valverde Camacho, de 33 años, mantiene una sentencia en firme por el delito de tráfico de drogas. Bueno, 2 personas murieron en un doble homicidio en La Carpio. Otras 3 personas que nada tenían que ver con este ajuste de cuentas resultaron heridas. De esta manera huyeron los 2 presuntos sicarios que cometieron el doble homicidio esta madrugada en la ciudadela de La Carpio y que además dejaron 3 heridos víctimas colaterales. A eso de las 4:30 de la mañana, los vecinos escucharon una motocicleta rondando por la zona y a las 4:40 se escucharon los disparos, que incluso alcanzaron las viviendas cercanas. Se escucharon unos ruidos de motos que pasaban continuamente, haciendo bulla, escándalo, y por ahí de las 4:40 fue que se escucharon las balaceras, bastantes detonaciones, más que era un arma muy de grueso calibre. Pero a veces se escuchan balazos al aire y todo, pero esta vez sí andaban en busca de las personas que fallecieron. Parece que hay gente colaterales, que eso es lo peligroso aquí. Aparentemente los heridos se dirigían a tomar el bus para ir a sus respectivos trabajos. Él no tiene problema con nadie, mi hermano, ni con nada. Él más bien es un muchacho trabajador, él trabaja en construcción. Venía a dejar a su esposa para el trabajo. Como todas las mañanas él venía a dejar a la señora de él y ya pues sinceramente no sabemos cómo fue la situación. A la hora de llegar estaba tirado a la par del otro que estaba tirado. 2 de ellos fueron trasladados por la Cruz Roja al Hospital México, mientras que otro fue llevado en un vehículo particular. Sin embargo, debido a la falta de cupo, tuvo que ser remitido al Hospital San Juan de Dios. Las víctimas mortales fueron identificadas como José Manuel Martínez Delgado, alias Coto, quien ya era reconocido por las autoridades, y Ariel Iglesias Sequeira, de nacionalidad nicaragüense. Aparentemente un ajuste de cuentas por la venta de drogas en la comunidad detonó la furia de una de las bandas. A Martínez Delgado no era la primera vez que le disparaban, pues en otras ocasiones tuvo riñas similares. En el sitio las autoridades judiciales recolectaron más de 17 casquillos de arma 9 milímetros y ahora serán los encargados de investigar este hecho. Y a un día de que finalice enero ya se contabilizan 71 asesinatos, continuando con la tendencia del año pasado con una cifra similar. Hasta el momento San José y Alajuela son las provincias que registran más homicidios.
A tan solo un día de finalizar enero ya se registran 71 homicidios violentos, una cifra preocupante para el país. Si comparamos con el mismo mes del año pasado, la tendencia se mantiene casi igual al 2024, donde se contabilizaron 70 asesinatos. Al desglosar las cifras por provincia, vemos lo siguiente. San José pasó de 17 homicidios en enero de 2024 a 23 en el mismo mes del 2025. En Alajuela se presentaron 5 homicidios el año pasado, en tanto en este mes de enero se duplicó a 12. Punta Arenas mostró 15 homicidios durante enero de 2024, los cuales disminuyeron a 11 este año. En Limón se registraron 18 homicidios en enero de 2024, los cuales disminuyeron a 11 en 2025. Guanacaste no presentó cambios, manteniendo la misma cifra de 7 homicidios en ambos años. En tanto, la provincia de Heredia pasó de no registrar ningún homicidio en enero del año pasado a presentar 4 en este 2025. En Cartago se contabilizaron 8 homicidios durante el 2024. Para este año ya se contabilizan 3 muertes de este tipo. Si consideramos que el año pasado y antepasado estuvieron muy similares en cuanto a la cantidad de homicidios, si bien el año pasado hubo la reducción de algunos casos, tengamos presente que también hubo un número de personas desaparecidas, varias de las cuales ya se presumen muertas, que aún no ingresan en ese dato de homicidios, pero si los consideramos, los 2 años anteriores están casi iguales en cuanto a la cantidad de personas que han perdido la vida en Costa Rica. Entonces, con base en eso, podríamos decir que de continuar, y es evidente que va a continuar la política social y económica actual, pues vamos a tener el mismo resultado ya por tercer año consecutivo. Las constantes balaceras por la guerra entre bandas criminales ponen en peligro a personas inocentes. La semana anterior en Desamparados, una bala perdida acabó con la vida de un joven. Luego en Alajuelita 2 personas resultaron heridas cuando sicarios asesinaron a un sujeto. Y este jueves en La Carpio 3 resultaron heridos colaterales. Las víctimas colaterales se nos suman a una velocidad escandalosa y vergonzosa para un país como Costa Rica, donde no nos podemos permitir que en promedio una persona por semana pierde la vida porque simplemente no se han hecho las inversiones sociales necesarias, no se han girado los recursos económicos necesarios y suficientes, y porque no se han implementado las políticas integrales que urgen para poder contener esta ola de violencia. Los ajustes de cuentas por la disputa de territorios continúan siendo la principal causa de la ola de violencia en el país. Y un video captó un intento de soborno de un conductor hacia un oficial de tránsito. Algunos conductores ofrecen hasta 100.000 colones para que no les confeccionen partes. No negocia, no. Tenga cuidado con lo que dice porque lo estoy grabando. Y ahorita le va a dar una multa, pero se puede ir esposado a la fiscalía si es otra cosa que creo que es lo que significa negociar. Este conductor fue detenido por no portar el permiso de circulación al día. Cuando fue abordado por el oficial no respondió de manera fluida y más bien evita el contacto con la autoridad. Luego de algunos minutos, este conductor le solicita negociar, a lo que el oficial le contesta que no lo vuelva a repetir o se podría meter en un grave problema. Si un policía en Costa Rica recibe un intento de soborno, debe rechazarlo de inmediato y advertir al civil que está cometiendo un delito. De ser posible, debe recopilar toda la evidencia posible sin poner en riesgo su seguridad, tratando de documentar el tema mediante testigos, ya que el soborno en Costa Rica es un delito castigado con prisión según el artículo 345 del Código Penal. El delito de penalidad del corruptor es sancionado en el país. Este consiste en dar o prometer a un funcionario público una dádiva o una ventaja indebida. Es muy importante, ¿verdad?, mencionar que hay muchas variantes en cuanto a la definición del concepto de corrupción, ¿verdad?, que puede ser desde el vicio o el abuso introducido a las cosas no materiales en cuanto a las funciones públicas, la situación o circunstancia en la cual los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidos. El sujeto esta vez no fue llevado ante el Ministerio Público, sin embargo por año unas 50 personas son presentadas por este delito. Funcionarios también son denunciados frecuentemente. En 2024, 25 oficiales se les abrió un expediente por este tipo de hechos.
Y en tan solo 10 segundos un motociclista logró grabar 3 faltas en carretera. El video, por supuesto, se viralizó rápidamente en las redes sociales. En este video que circula en redes sociales se puede apreciar cómo un motociclista evade la ley y la responsabilidad en carretera. En tan solo 10 segundos se puede notar cómo el motociclista incumple en al menos 3 aspectos de la ley de tránsito. Inicialmente circula a una velocidad mayor a la permitida, lo que equivale a una multa de 124.000 colones. Segundo, raya en doble línea amarilla, lo que es equivalente a una multa de 363.000 colones. Acá ya acumula 6 puntos de la licencia. Y tercero, desobedece la luz amarilla del semáforo, lo que suma 47.000 colones en infracciones. El motociclista indica que lo sucedido es un motivo más para no conducir en moto al ir tarde al trabajo. En este caso, obviamente es importante tomar en cuenta lo que es los excesos de velocidad. Es una de las mayores muertes que están dando en carretera. Si tome o no maneje, sería muy importante, ¿verdad? Y siempre rescatando y respetando lo que es, tanto lo que es demarcación horizontal y lo que es la demarcación vertical, ¿verdad? Que esos son los puntos de importancia para evitar lo que ha venido sucediendo ahora en carretera, ¿verdad? La Policía de Tránsito hace un llamado para que los motociclistas utilicen sus dispositivos de seguridad. Es importante rescatar que los motorizados tienen que andar 24/7, lo que es la luz principal encendida en ese caso, y obviamente, como lo venimos hablando, la importancia del uso de lo que son dispositivos de seguridad, tanto lo que es el chaleco como lo que es, en ese caso, lo que es la cinta reflectiva, ¿verdad? El desenlace del video muestra al conductor colisionar con otro motociclista, pero al no haber un fatal desenlace, hasta regresa a saludarlo. El 2024 cerró con 505 fallecidos por accidentes de tránsito, de los cuales 271 conducían una motocicleta. ¿Está bien, bro? Y 5 ministros presentaron su renuncia a Rodrigo Chávez el día de hoy. A excepción de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, ya todos tienen sustituto. Nuestro compañero Rolando Rivera nos amplía. Rolando. Bueno, tenemos que hablar precisamente hoy de estas 5 personas, estos 5 jerarcas que tomaron la decisión de renunciar al gabinete del Poder Ejecutivo, tomando en cuenta que era la fecha límite ya prácticamente para quienes tienen aspiraciones de presidencia y vicepresidencia de la República. Y vamos a repasarlo precisamente apoyándonos con la tecnología para conocer los nombres de estas personas, en donde aparece nada más y nada menos que la ministra de Educación hasta el día de hoy, Ana Catarina Müller, quien la estamos observando acá precisamente con, bueno, pues su cargo que ya tiene uno de los sustitutos. Pero también tenemos que hablar de otro de los ministros que también deja su cargo dentro del gabinete de la presidencia, como lo es el ministro de Economía, Industria y Comercio. Aquí está también don Francisco Gamboa, que precisamente también deja su cargo el día de hoy y que, bueno, pues además también es otro de los ministerios que ya tiene un nuevo jerarca a cargo. Tenemos que hablar también de otro de los ministros que deja su cargo y es Mauricio Batalla, que corresponde nada más y nada menos que a la cartera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Aquí lo vemos también al ministro Mauricio Batalla, quien bueno, pues argumentaba algunos de los logros que obtuvo siendo el jerarca de este Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Tenemos que hablar también de doña Laura Fernández, quien es la ministra de la Presidencia hasta el día de hoy también, como decimos, y que ella es la única excepción a la regla, ya que todavía no tiene quién será el sustituto en este Ministerio de la Presidencia para que establezca una comunicación fluida con lo que son los diputados de la República, parte también de las quejas que existía de parte del Poder Legislativo. Y por último, pero no menos importante, también tenemos que hablar del presidente ejecutivo, aquí lo vemos a don Osvaldo Artavia, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, del INDER, que también deja su puesto, pero que ya en su posición está, bueno, pues electo otra persona que lo va a sustituir. Para conocer precisamente a todas estas personas que van a ser los sustitutos de los ministros y también de este presidente ejecutivo del INDER, vamos a ver la siguiente información. Mauricio Batalla, Laura Fernández, Ana Catarina Müller,
Francisco Gamboa y Osvaldo Artavia son los 5 miembros del gabinete que renunciaron a sus puestos este jueves. Las funciones del hasta hoy ministro del MOP, Mauricio Batalla, las asumirá Efraín Celedón. El jerarca destacó la labor realizada en infraestructura haciendo alusión al puente Tempisque. Me voy con la imagen del caballista que recorrió el puente Tempisque, dejando atrás el abandono que por décadas sufrió la provincia de Guanacaste. Llevaré en mi mente y en mi corazón siempre el recuerdo de caminar hombro a hombro con el presidente allá en la zona sur, llevando algo de alivio y comida a aquellos que estuvieron sumergidos no solo en las inundaciones, sino en el olvido de la clase política tradicional. Ana Catarina Müller, jerarca de educación, delegará sus funciones a Leonardo Sánchez. Ella argumentó cambios en los programas de educación y bachillerato de empleabilidad como sus máximos logros. ¿Sabe qué, señor presidente? Cuando yo voy a un supermercado y la cajera de ese supermercado me dice, ministra, mi hija de 6 años aprendió a leer, no como mi sobrino, que ya tiene 10, y porque antes de que usted llegara no se evaluaba en primer año, no aprendió. Esos cambios son los que llevamos en el corazón. Cuando yo me paro ahí en el Estadio Nacional, un Estadio Nacional lleno de gente con esperanza, lleno de gente que asumió el desafío de sacar su bachillerato y no quedarse sentados ahí esperando que les llegaran a regalar el título. Patricia Rojas será la encargada de la cantera del Ministerio de Economía, reemplazando a Francisco Gamboa. Por eso los consumidores costarricenses tienen hoy la confianza más alta en una década y media. Y por último, presidente, usted me dijo que reactiváramos el sistema de banca para el desarrollo. No que lo reactiváramos, que lo despertáramos del letargo en el que estaba o de la captura en la que estaba. Y vaya que lo hicimos. Y qué satisfactorio cuando a lo largo y ancho de todo el país, de costa a costa y de... Rica, desde el día 1 de su gobierno, ha sido el más grande honor que he recibido. Ser su jefa de gabinete, su ministra de la Presidencia y su ministra de Planificación y Política Económica. Por último, Osvaldo Artavia deja su cargo como presidente ejecutivo del INDER, cargo que desempeñará ahora Juan Ignacio Rodríguez. Usted sí, el gobierno, cuando llegó al Ministerio de la Presidencia. Sí, señor. El gobierno está... Bien, pero era de esperar también que todo este tipo de modificaciones dentro del gabinete del presidente Rodrigo Chávez generara respuesta y generara, por supuesto, también disgusto de algunos de los diputados de la República. Y vamos a ver precisamente cuáles son esas reacciones que generó el movimiento de ministros hoy en Casa Presidencial. Como era de esperarse luego de la renuncia de 4 ministros de la presidencia y un presidente ejecutivo en la Asamblea Legislativa, los diputados cuestionaron la salida de algunos de estos jerarcas. Otro grupo de renuncias que se suman y llegan casi a 50 renuncias o destituciones. Realmente una gran inestabilidad de parte de este gobierno. Pero lo que más nos preocupa aún es que no se habla de la inseguridad que estamos viviendo, que no se habla de la brecha enorme, gigante que hay en materia social, que no se habla del abandono que se tiene con la educación de este país. Deberían de estar preocupados por los grandes problemas de este país y no de estar anunciando renuncias para posibles candidaturas. Debo decir que veo con buenos ojos algunas renuncias. Ejemplo, la ministra de Educación o la exministra de Educación Müller, que no hizo absolutamente nada por la educación pública de sus hijos, tantos niños, jóvenes, ¿qué recibieron de esta señora? Absolutamente nada. En resumen, la campaña política sigue siendo parte del juego de este gobierno y no se meten en los temas importantes. Agua, estamos terribles con la gestión del agua. Temas de seguridad, temas de educación, no. Creo que estas renuncias se dan en un mal momento porque varios de ellos realmente tienen una deuda con el país, no han logrado ni siquiera establecer los elementos básicos de una política pública para cada ministerio, no han hecho lo que corresponde y pues ya se van. Pero bueno, cada quien asume sus responsabilidades. Y en el tema del ministro de la Presidencia o ministra, es importante señalar que si el presidente se va a tomar su tiempo, pues en buena hora, porque no ha logrado mandar un ministro o una ministra que
que realmente venga a establecer el diálogo con la Asamblea Legislativa. El presidente de la República aún no se decide sobre quién será el encargado de asumir como ministro de la presidencia, puesto vital para mantener un acercamiento con los legisladores. Tengo que pensar muy bien, ¿qué quiero? ¿Qué quiere el gobierno? Existe la posibilidad de establecer diálogos. Doña Laura es una excelente negociadora, pero se ocupan dos para bailar tango. No podía bailar sola. Pues se han retratado cuerpo entero. No vamos a votar, pero a gritos, feo. No vamos a votar nada que mande el gobierno. Entonces, por eso lo quise meditar un poco más, decidir si quiero un ministro o ministra de la presidencia más ejecutiva dentro del gabinete, o alguien que le vaya a ayudar a la pobre doña Pilar Cisneros, a quien nunca le podremos dejar de agradecer, a lidiar. La palabra lidiar viene de lidia, y eso usted sabe que es torear toros muy bravos, a lidiar a la Asamblea, al resto de la Asamblea Legislativa. Las salidas se dan a falta de un día para que venza el plazo para que vicepresidentes de la República, ministros y presidentes ejecutivos que quieran postularse para el ejercicio del cargo de presidente o vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030 renuncien a sus cargos. Bueno, este es el panorama que hay de momento con el gobierno, aún prácticamente un año de que se realicen las elecciones presidenciales para el periodo 2026-2030. Gracias, Rolando. Vamos con otros temas que tienen que ver con política también, porque pese a que no era el monto planteado, los diputados aprobaron en primer debate reducir el monto de la deuda política. Así es, los legisladores estipularon una disminución de cerca de 39.000 millones de colones. Los diputados de la República aprobaron una reducción de la deuda política con la votación de 47 legisladores a favor en plenario legislativo. La reducción asciende a los casi 39.000 millones de colones. La suma pasó de un 0,19 a un 0,11 del Producto Interno Bruto. Ahora bien, el proyecto sigue siendo un avance, porque la Constitución Política establece que la deuda política sea un 0,19% del PIB y ahora se estaría definiendo en un 0,11% del PIB, generando un ahorro, el proyecto finalmente, de unos 39.000 millones de colones. Y por eso, aunque no se genere todo el ahorro que originalmente propusimos desde el Frente Amplio, ciertamente se genera un importante ahorro para la ciudadanía. La propuesta inicial era reducir la cifra hasta el 0.085. Sin embargo, se acogió a una sugerencia del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones señaló a través de su asesoría técnica en la Comisión de Asuntos Electorales que el monto que ellos proponen y que así está manifestado en una reforma constitucional que no se le ha dado trámite en esta Asamblea Legislativa y que el Tribunal Supremo de Elecciones también propuso, es justamente el 0,11%. No es un dato menor que conozcamos que el Tribunal Supremo de Elecciones propone un 0.11, incluso a través de una reforma constitucional que ya ellos han presentado, tienen lista, no ha sido conocido aquí en la Asamblea Legislativa ese proyecto de reforma constitucional, pero está claro que la propuesta propiamente del Tribunal Supremo de Elecciones es de 0.11, es decir, que apoyemos esta moción no es un tema antojadizo, sino que cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo de Elecciones. Este nuevo monto se tomará como referencia para las próximas elecciones presidenciales del 2026 y las elecciones municipales del 2028. Después de la distribución que llega a cada uno de los cantones, ahora esperamos y ya estamos... Y el manejo de datos sensibles y tecnologías de información es algo en lo que deben trabajar el 70% de las 265 instituciones públicas evaluadas por la Contraloría. El mayor reto está en las municipalidades, donde la mayoría de ellas apenas tiene sus planes de manejo de información y datos de fases iniciales. ¿Qué tan seguros se encuentran todos los datos que las instituciones públicas del país tienen de usted? Según la Contraloría General de la República, luego de evaluar a 265 entidades, encontraron que un 70% de ellas tienen apenas en fase inicial o básica sus planes de gestión de tecnologías de información y protección de datos. El 36,2% de las instituciones no cuenta con un marco de gestión de TI aprobado, el 39,6% carece de una política de seguridad de la información
y el 46,5% no tiene definida la criticidad de sus servicios. La facilidad de accesibilidad de la ciudadanía con estas instituciones también fue evaluada. Es decir, si usted llama, por ejemplo, a una municipalidad, al Patronato Nacional de la Infancia o al ICE, por mencionar algunos ejemplos, para hacer una consulta o queja, determinar si estas instituciones suelen ser fáciles de contactar y responden a sus beneficiarios. Solo 19 entidades mostraron en este aspecto resultados avanzados. La Municipalidad de Alvarado, en Pacayas de Cartago, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad e incluso el Tribunal Supremo de Elecciones son parte de las entidades que fueron calificadas en fase de mejora en la gestión de TI de sus datos. Vale recalcar que la institución contrató 132 nuevos equipos para que todos los funcionarios puedan apoyar la gestión que se debe realizar hoy a las asociaciones de desarrollo del país. Y la verdad, todos estos sistemas están cubiertos por los nuevos sistemas de seguridad. Aunque no contamos con un departamento de tecnologías de la información como tal, hemos redoblado esfuerzos para que la información llegue de manera clara y accesible a toda la comunidad. La Municipalidad de Alvarado ha fortalecido su comunicación con la ciudadanía a través de diversas plataformas, redes sociales y canales de divulgación, tanto locales como nacionales, reafirmando su compromiso con la transparencia institucional. Por otro lado, el informe rescata que las instituciones que manejan datos primordialmente financieros son las que se encuentran en un nivel avanzado de medidas de protección, así como aquellas vinculadas a pensiones o temas de estadística nacional, en tanto aquellas relacionadas a áreas ambientales, turismos o servicios más generales tienen departamentos de tecnología de información menos robustos. La Vacunatón 3.0 que se realizó este jueves en San Pedro de Montes de Oca, con las personas que viajarán al sur de América en febrero, cierra este proceso de vacunación contra la fiebre amarilla. Saben, pero eso sí, saben las personas cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad y cómo diferenciarlo de una fiebre común. Se lo contamos en la siguiente nota. Desde diciembre anterior se han presentado jornadas de vacunación en el Valle Central y zonas costeras contra la fiebre amarilla. Hoy, tras 3 jornadas de vacunatones, hemos preguntado a la gente si saben cuáles son los síntomas de esta enfermedad. ¿Usted conoce cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla? No. ¿Tiene alguna idea de qué podría dar la fiebre amarilla? No, tampoco, no sé. En el caso de Daniel, viajará a Colombia y lo único que sabe es que era un requisito para vacunarse. Más allá de ello, no sabe nada de los síntomas de la fiebre amarilla. Pues no tengo idea. Solo sé que es un requisito que habían puesto para salir del país. Y aunque la fiebre o calentura es algo que se presenta en un resfriado común también, la fiebre amarilla lleva a más síntomas. Muchos síntomas que da la fiebre amarilla pues son parecidos a un resfriado común, como fiebre, escalofríos, dolor muscular. Sin embargo, también uno de los síntomas específicos de la fiebre amarilla es la ictericia, que es la coloración amarilla, ya sea de las conjuntivas o la piel. Las personas pueden tener convulsiones e incluso caer en coma. Inclusive sus efectos pueden llevar a algo más serio. La fiebre amarilla tiene un 50% de mortalidad. Sí, disminuye en aquellas personas que están vacunadas. En nuestro país, desde 1950, no hay casos de fiebre amarilla. Sin embargo, la recomendación es que si usted viajó a Sudamérica y se enfermó, visite al médico. Y si usted circula por el sector de circunvalación en Atillo, tendrá que armarse un poco más de paciencia, debido a que a partir de hoy y hasta febrero del 2026 se estará trabajando en las obras del nuevo paso a desnivel que se construye en ese sector. Sin embargo, hay preocupación por parte de los vecinos de la zona por el túnel que se va a hacer y piden un rediseño del mismo. Así fue el arranque del pase a desnivel en Atillo 6, en donde Circunvalación pasará por encima de un túnel que estará construido al cabo de 13 meses. Ya dimos orden de inicio para Atillo 8 y hoy damos orden de inicio para Atillo 6. Justamente la idea es un paso a desnivel donde la circunvalación estaría pasando en una parte superior, igual manteniendo los 6 carriles, 3 por sentido, y los pasos entre Atillos 3, 4 y 5 estamos pasando mediante un túnel, por poner alguna forma, justamente como lo muestra la maqueta en este momento.
La obra, que tiene un costo de 4.270 millones de colones, eliminará los semáforos de la zona, pero también el puente peatonal, y ahora habrá un paso peatonal en el nuevo túnel para cruzar. Y lo que se hace es que se conecta un paso peatonal o una acera continua, como se conoce, con las aceras existentes. Sin embargo, en los vecinos reina la preocupación, ya que lo que ahora son 2 carriles de norte a sur y viceversa, para cruzar la circunvalación, pasará a ser solamente 1 por sentido. El diseño final quedó con un túnel y iba a quedar un solo carril de ingreso y un solo carril de salida. Eso nos preocupa grandemente por la cantidad de flujo vehicular que hay en esta zona, ¿verdad? Principalmente si tomamos en cuenta un accidente de tránsito, un ajusticiamiento o algo que quede bloqueado el túnel, ¿verdad? Obviamente entendemos que la gente está preocupada por algún evento muy específico, muy puntual, que haya algún choque o algo, pero para eso tenemos otro tipo de herramienta, lo que es policía de tránsito, para agilizar el tema, ¿verdad? Los trabajos que se realizan en este sector conllevarán a cierres parciales de uno de los carriles de circunvalación y un cierre total cuando sea necesario quitar el puente peatonal. Y el rezago en infraestructura para abastecer de agua potable es una de las principales causas de que Costa Rica construya menos. El sector de Barrio Escalante es uno de los casos precisamente. En el 2024 el país destinó hasta un 2.6% del PIB menos en proyecto de obra pública. El Estado invierte cada vez menos en construcción y obra pública. Desde el año 1991 al 2021, por ejemplo, el país destinaba cerca de un 5.9% del Producto Interno Bruto a este sector. En 2024 esa cifra bajó a un 3.7%. El rezago de infraestructura hídrica es uno de los principales causantes que afectan a sectores de alta inversión, como por ejemplo Barrio Escalante en San José. No se puede construir, ¿verdad? ¿Y por qué no se puede construir? Bueno, porque no están dando disponibilidades hoy de agua, ¿verdad? Sin ese elemento yo no puedo continuar con un proyecto de construcción. Antier más bien nos informaron que no es hasta el 2027 cuando vamos a tener disponibilidades en la zona de Escalante, o sea que hasta el 2027 podríamos pensar. La construcción y las actividades inmobiliarias generan cerca de 478.000 empleos en el país. ¿Qué hacer ante este rezago que experimenta el sector? Según la Cámara de Construcción, el desarrollo de planes reguladores, inversión en distribución del agua e incluso aprobación de 2 nuevos proyectos de ley que ya están en la Asamblea Legislativa pueden impulsar al sector. Los planes reguladores fueron diseñados y puestos a andar en los años 80 y en los años 90, y el proceso de renovación de esos planes reguladores es extremadamente engorroso. Entonces, el tener planes reguladores que no se adapten a las necesidades que hoy tenemos como país y como sociedad nos hace una traba para el desarrollo, del país. El tipo de cambio del dólar genera en muchos casos que los costos de la materia prima y el transporte marítimo se incrementen. La situación de inseguridad también incide en que muchas empresas opten por no invertir en proyectos turísticos en el país, por ejemplo. Estos son los principales retos que el país afronta para volver a un desarrollo de obra pública más dinámico que en última instancia beneficia incluso a sectores más vulnerables, como por ejemplo aquellos que esperan un bono de vivienda. Bueno, para ampliarnos un poco más sobre este informe de la Cámara Costarricense de la Construcción, que no solo pone un diagnóstico de cómo se dio el proceso de construcción en nuestro país durante el 2024, sino que también plantea los retos que debe o se esperan para este 2025. Y para ampliar este tema nos acompaña el presidente de esta Cámara, de la Cámara Costarricense de la Construcción, don Alfredo Bolio Guerrero. Don Alfredo, primero que nada, gracias por acompañarnos aquí en Extra Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, más bien. Don Alfredo, estaba viendo el final de esta nota de nuestro compañero Jeffrey Naranjo y hablaba de los grandes retos que tiene el país en temas de construcción. Y el diagnóstico que ustedes dan es que no estamos llegando ni siquiera a las perspectivas que trazó el Banco Central para el año pasado, pero mucho se debe a la falta de obra pública. Así es.
de nuevo, primero empezar dándole las gracias a ustedes por el espacio. Efectivamente, como siempre decimos en la Cámara de la Construcción, somos una asociación gremial y lo que nos toca es eso, es identificar dónde están los retos, cuáles son los problemas y por supuesto qué podemos proponer para cerrar esas brechas y esas problemáticas que podemos encontrar. Entonces, hablando un poco de los retos que hemos venido viendo, uno de los retos principales, y es el que usted menciona, es la inversión en infraestructura, en obra pública en general. Y cuando hablamos de infraestructura hablamos de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de hospitales, de escuelas, de transporte público, todo en general. Empezar por el hecho de que tenemos un rezago gigante. Nosotros, con cálculos internos, creemos que ese rezago es de más o menos 100 billones de dólares, billones con B. Y ese rezago es un rezago histórico, evidentemente no es del último año, por supuesto, pero esa es una realidad que tenemos y cómo vamos a afrontar esa realidad o cómo podemos atacar esa problemática es uno de los temas evidentemente que más nos preocupa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es echar a andar todos aquellos proyectos de inversión en infraestructura que tenemos. ¿Por qué? Porque un país como el nuestro, en vías de desarrollo y con un rezago importante e histórico, necesita estar invirtiendo por lo menos el 5% del Producto Interno Bruto en infraestructura pública, y lastimosamente no estamos llegando probablemente casi ni al 20% de eso. Y eso, de nuevo, el rezago no es un rezago, es un rezago histórico. Se están haciendo algunos esfuerzos definitivamente y lo vemos, pero no es suficiente y lo que necesitamos es qué otras cosas podemos hacer aparte de lo que ya se está haciendo para poder cerrar esa brecha. ¿Qué soluciones pueden ver ustedes para precisamente reactivar el sector de la construcción y principalmente el sector de obra pública? Y bien lo decía usted, escuelas, hospitales, no solo carreteras, que hemos visto una reactivación en vías, pero estamos poniendo parches todavía. No hemos visto una nueva carretera, salvo la Ruta 27 que se inauguró ya hace casi 20 años. No hay una nueva ruta en nuestro país, no se ha abierto una nueva ruta. Entonces, ¿cuáles pueden ser las soluciones para...? Porque esto tiene que financiarse de algún lado. Y ese rezago de 100 billones histórico tampoco es pagable. Así es. Sí, eso es una realidad. Digo, estamos conscientes de que el gobierno no tiene ahí debajo en una de la gaveta, alfombra. Exactamente ese dinero para poner a ejecutarlo y poder cerrar esa brecha. Eso es una realidad. Entonces aquí lo que tenemos que entender es, si esa es la realidad que tenemos, cuáles son las cosas que tenemos que hacer para poder ir cerrando poco a poco esa brecha, porque tampoco se puede cerrar de la noche a la mañana. Entonces, nosotros estamos absolutamente convencidos de que la solución tiene que rondar alrededor de las alianzas público-privadas. Eso es una realidad en nuestro país y es lo que los países con una infraestructura mucho más desarrollada han logrado hacer. Esas alianzas público-privadas hay de muchos tipos, de colores, de sabores. Tenemos que empezar por entender que eso es una realidad. Las alianzas público-privadas han estado un poco satanizadas en nuestro país. Tenemos que pasar esa página y entender que, si bien es cierto, el sector público es quien debe ser el ente rector, debemos definir cuál es el esquema que más nos funciona, de dónde vamos a traer el fondeo, si se va a hacer con fondos de pensiones o se va a hacer con fondos del extranjero, si se van a hacer con empresas locales o en consorcio con el extranjero, lo que fuera, pero tenemos que entender que esto es un problema tan grande y un rezago tan importante que nos resta competitividad país, que necesitamos solucionarlo de diferentes maneras. Necesitamos entender ese problema, declararlo como una emergencia y empezar a definir cuáles son esas alianzas público-privadas con las que nos sentimos cómodos como país y empezar a ejecutarlas. El problema, don Alfredo, es que, por ejemplo, y bien lo decía usted, se ha satanizado las alianzas público-privadas, pero también, y pongo el ejemplo de la última grande, que es la construcción del megapuerto. Es un megapuerto que ya
tiene muy poco tiempo y ya prácticamente está obsoleto, está saturado. Entonces lo que nos habla es de un rezago o de una falta de acción para llegar a la construcción de estas alianzas. No se están haciendo en el tiempo que se necesita. Y es ahí donde sí el gobierno tiene o los gobiernos tienen mucha responsabilidad. Sí, definitivamente. Vamos a ver, tenemos que partir de la base que para que una obra pública sea exitosa, tiene que llevar un proceso de preingeniería robusto, pasando por todos los procesos que la obra pública lo requiere, y nosotros en la Cámara de la Construcción estimamos que eso dura, en el mejor de los casos, 6 años, si se lleva bien. ¿Qué quiere decir eso? Que las obras de preingeniería, que son vitales para poder tener proyectos a tiempo, en costo y en calidad, estamos hablando de que solamente las obras de preingeniería que la gente no ve y que no se pueden inaugurar, llevan más de solamente un gobierno. Entonces, tenemos que partir de la base de que la inversión en obra pública no puede ser un tema político, es un tema técnico. Es un tema técnico, tenemos que definir una ruta, tenemos que saber que esas obras de preingeniería se deben de hacer, y una vez concluidas esas obras de preingeniería, tenemos que definir cómo las vamos a ejecutar, y es ahí donde perfectamente digamos, los entes rectores, puede ser el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, puede ser el Consejo Nacional de Construcciones, quien sea, se tiene que tornar muchísimo más de un ente ejecutor que históricamente ha sido a un ente controlador, a un ente que pueda fiscalizar procesos de alianzas de alianzas público-privadas, pueda atraer inversión en estas obras, que sean promotores de atracción de inversión en obra pública. Es decir, es una forma distinta de pensar, porque si no lo hacemos así, no vamos a poder cerrar esa brecha, y lo que termina pasando es que resta competitividad al país. Don Alfredo, entre los retos que ustedes están nombrando, y me llama la atención algunos de ellos, tipo de cambio e inseguridad. Así es. A ustedes ya les están diciendo como Cámara que estos dos temas en particular ya estarían alejando este tipo de inversiones. Sí, vamos uno por uno. Evidentemente estos son temas país y afectan a muchos sectores. Nosotros no nos vemos exentos de esos retos. Entonces, empezando por el tipo de cambio, tal vez. Vamos a ver, el sector construcción en la última media década ha venido recibiendo una serie de golpes, si quisiéramos llamarlo, empezando por, evidentemente, un incremento en las materias primas, un incremento en el costo del transporte marítimo, la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado, y más recientemente este tipo de cambio con el que hoy, tan apreciado, con el que hoy vivimos, le resta competitividad a un componente muy importante de la construcción, que es la mano de obra. Entonces, venimos apretando, y evidentemente lo que nos toca como sector es innovar, ver cómo podemos hacer diferentes las cosas, pero sí estamos viendo que este tipo de cambio tan apreciado nos resta competitividad a nosotros, resta competitividad al sector exportador, al sector turismo, al sector de atracción de inversión extranjera directa, muchos sectores que a su vez encadenan el dinamismo de la construcción. Y el otro tema que usted tocaba, que es la seguridad o inseguridad ciudadana, vamos a ver, evidentemente nosotros hemos sido como país un oasis dentro de nuestro barrio de seguridad, ¿verdad? Siempre uno de nuestros estandartes es, somos un país de paz. Venimos viendo un incremento en esa inseguridad, y uno de los sectores también bastante preocupados en este tema es el sector turismo, porque mucha de esa inseguridad se está dando en las costas, y entonces hemos visto proyectos, ¿verdad?, que empiezan a detenerse o a repensarse, y entonces es ahí donde decimos, estamos a tiempo todavía, pero definitivamente es algo a lo que no le podemos quitar la mirada. Don Alfredo, ustedes están también, desde el punto de vista de impulsar competitividad, están haciendo un llamado a la Asamblea Legislativa para dos proyectos en particular: jornadas laborales excepcionales
Y me llama también la atención de la ley de armonización del sistema eléctrico. Están teniendo dificultades en el caso de la mano de obra, en el caso de las jornadas laborales excepcionales, y también con todo lo que tiene que ver con energía. Vamos a ver, recordemos que el sector construcción, nosotros nos servimos a nuestros clientes, evidentemente, y estos clientes son en todos los sectores en los que la construcción aparece. Entonces, ¿por qué nos parecen muy importantes estos proyectos de ley? El tema de armonización eléctrica, un componente importante que ha estado muy dinámico en los últimos años, inclusive a través de la pandemia que vivimos, ha sido el sector industrial, tanto el sector industrial de atracción de inversión extranjera directa y también el sector industrial local, o digamos régimen definitivo y régimen especial. Pero una de las cosas que nos ha venido restando competitividad y por ende menos inversión o inversión con más cautela ha sido el alto costo de la mano de obra y el alto costo de la energía. Entonces creemos que un proyecto de ley como la armonización eléctrica viene a generarle mayor competitividad a ese sector y por ende dinamizar un poco más la economía. Y en el sector, y un poco lo mismo para jornadas excepcionales, tenemos muchos clientes a los que les hemos desarrollado proyectos, ¿verdad?, como industria de la construcción, y que le continuamos desarrollando proyectos que sienten una enorme inseguridad para poder continuar esas inversiones y poder dinamizar la economía al no tener, ¿verdad?, bajo regla este tema de las jornadas excepcionales o el proyecto llamado Jornadas 4.3. Ya por último, Alfredo, viene un año muy político. Y prácticamente el inicio del otro son años políticos. ¿Van a hacer un llamado ustedes a que no haya o haya mayor dinamismo precisamente de los retos país, que se enfoquen más en los retos país y no tanto en los retos políticos de cada partido, para que se pueda sacar una ruta ya de obra pública que por lo menos dé un poco más de fuerza al sector? Sí, varios temas ahí. Definitivamente nos toca un año interesante, político. Nosotros somos una asociación gremial, evidentemente somos apolíticos, somos técnicos y lo que nos gusta hacer es ser propositivos. Entonces, varios temas ahí. Uno, vamos a estar, por supuesto, abiertos a conversar con todos los partidos políticos, con todos los candidatos de todos los sectores para poder comentarles nuestras preocupaciones, proponerles nuestras ideas y haremos acercamientos con todos aquellos y aquellas que vayan digamos, a empezar esta carrera política para poder acercarnos y que nos vean como un aliado en esa construcción de ideas. Y lo otro es que proactivamente vamos a generar documentación con respaldo técnico, por supuesto, para que ojalá todos y todas aquellos candidatos puedan incluir dentro de sus planes de gobiernos ideas que sean verdaderamente temas país, como usted lo menciona, que no sea politiquería pura, sino que verdaderamente lleguemos a resolver estos problemas de obra pública que nos restan competitividad y podamos, ¿verdad?, ir cerrando esa brecha histórica y ser un país más competitivo y más próspero. Muchas gracias, don Alfredo. A usted las gracias. Don Alfredo Bolio, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. Vamos a esperar cuál va a ser precisamente también este acercamiento que van a tener los candidatos con la Cámara, con esta Cámara y con todos los proyectos que se deben impulsar en el país. Vamos a ir a una pausa. Ya regresamos con mucha más información aquí a Extra Noticias. Y al volver vamos a hablar de con Extra Noticias. Recuerde, el próximo sábado a las 7 de la noche, la repetición de este espectáculo que marca el inicio del año chino, un espectáculo que es visto por casi 1.000 millones de personas, y por eso es que aquí en Extra TV queremos invitarlo a este espectáculo único, que es, como lo decíamos, uno de los más vistos
en todo el mundo con una audiencia de casi 1.000 millones de personas y que también aquí en Costa Rica se celebró. Así que recuerden, sábado a las 7 de la noche, una noche de música y arte que nos acercará a la cultura china. Sábado a las 7 de la noche, después de la edición sabatina de Extra Noticias, este espectáculo único que le recomendamos, no se lo pierda. Y en otros temas, los agentes del OIJ detuvieron a un notario de 61 años de apellido Carrillo, quien está vinculado a una serie de estafas y fraudes registrales. Los allanamientos se realizaron en el centro de San José y en Pavas. Según la investigación, este notario aprovechó su posición para trasladar propiedades y otros bienes a personas ajenas, utilizando información falsa, sin el conocimiento de los verdaderos propietarios. Se habla de una cantidad importante de fincas, propiedades y vehículos. Lamentablemente, en nuestro país existe una gran cantidad de abogados que están descontando penas de prisión en las cárceles y que incluso son abogados y abogadas que están realizando investigaciones en su contra en las fiscalías de todo el país. Realmente consideramos que el ejercicio del notariado conlleva precisamente que muchos de los abogados y abogadas incurran en esta serie de delitos como el de falsificación de documentos, usos de documento falso, falsedades ideológicas, que como en este caso tienen penas de prisión al ser notarios públicos de hasta 8 años. Durante los allanamientos se decomisaron una gran cantidad de evidencias relacionadas con los casos que incluyen al menos 10 incidentes de fraude. El detenido fue identificado como un hombre de apellido Carrillo, un notario de 61 años, quien figura como sospechoso de falsedad ideológica y otros delitos relacionados con la falsificación de documentos notariales. La investigación, que se extendió por varios meses, apunta que Carrillo utilizaba su posición como notario para realizar actos notariales fraudulentos. El delito de procuración de impunidad está previsto y sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión en el artículo 62 de la Ley sobre Sustancias Psicotrópicas y Drogas de Uso No Autorizado. Sanciona al funcionario público que de alguna manera facilite que personas investigadas, sometidas a un proceso penal o condenadas por un proceso penal, se evadan de las consecuencias de la investigación o del procedimiento. Se alega que el notario registraba en los documentos la presencia de personas que en realidad no estaban en el país y habían fallecido o nunca comparecieron en los actos notariales en cuestión. Y la Fiscalía solicitó 2 años de cárcel contra la expresidenta del Banco de Costa Rica, Paola Mora. Recordemos que ella está acusada de falso testimonio. La defensa de la ex jerarca solicitó la absolución por una mala acusación del delito. Este es el segundo juicio que enfrenta a la expresidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, Paola Mora Tuminelli. En esta ocasión, la Fiscalía le achaca el aparentemente mentir ante los diputados sobre si conocía o no a Juan Carlos Bolaños Rojas, presidente de Sinosem. El ente acusador se decantó por la pena mayor para el delito de perjurio. Más de 500 llamadas en poco más de un año establecidas por el OIJ entre Juan Carlos Bolaños y la ex jerarca a todas horas y más el testimonio de cargo de los testigos convencen al Ministerio Público de que sí existía una relación más allá de cliente-banco. Todavía nos sigue manteniendo doña Paola Mora la versión de que no conoce ni conoció nunca a Juan Carlos Bolaños. Entonces todos los indicios en su totalidad para valorarlos de forma así son unívoros e inequívocos. No hay nada que venga a sostener lo que ella nos dice en horas de la mañana, ninguna prueba, más cuando el Ministerio Público sí. Los defensores de Paola Mora pidieron absolución por considerar primero que su cliente se juramentó bajo una ley derogada previamente y que tampoco cabe el delito de falso testimonio. No entendí nunca la posición del Ministerio Público en cuanto a hacer análisis de otras causas que no se ocupan en este juicio y que nunca se vieron. Hasta una imagen que era desconocida para la defensa se mostró en su afán persecutorio, y más que persecutorio, de buscar una condena que no existe y nunca ha existido, además de lo ya establecido por el licenciado Castellón Ramírez. Que no existían dichos libros y que en lo que pudieron buscar nunca se vio una reservación. Entonces, ¿a quién le creemos?
a un investigador de OIJ, que más adelante me referiré a él, o a un testigo que abiertamente vino a mentir a los intereses del Ministerio Público. La jerarca bancaria insiste en que todo fue un show político, primero por perjudicar a Sinosem, competidor directo de una cementera, y porque desde el Banco de Costa Rica se investigó en su momento posible lavado de dinero a través de la banca pública. Siempre lo he dicho, es decir, lo que hubo fue un grupo de interés económico, y en este caso siempre lo hemos sido claro, ha sido Holcim, versus un cliente del Banco de Costa Rica que cometió el pecado de traer cemento y poner una competencia. En algún momento a mí se me llega a ofrecer una suma de dinero, está denunciado, no es nada que no haya dicho ante las autoridades, precisamente para ver para otro lado cuando haya la operatividad de una empresa X. Yo digo que no, y aunque ustedes no lo crean, esa persona lo que cree es que seguro fue que me ofreció muy poquito, y entonces me manda un WhatsApp haciendo una rectificación de montos. ¿Cuánto era? Para que ustedes tengan una idea, inicialmente habían ofrecido $50,000 mensuales, el carro que yo quisiera, así que saquen conclusiones de muchos que andaban carros de $280,000. Y este jueves se desmanteló un búnker en Barrio Cuba. Esto es parte de los operativos que inició la Policía Municipal de San José. Este jueves se realizaron una serie de operativos enfocados en el desmantelamiento de búnkers en la capital. Según la Policía Municipal, el propósito es erradicar actividades ilegales vinculadas con la venta y el consumo de drogas que afectan la seguridad pública. La operación fue en El Pochote, en Barrio Cuba, uno de los primeros en ser desmantelados este 2025. Varios puntos de la ciudad están siendo intervenidos en conjunto por Policía Municipal, en algunos casos con Fuerza Pública, en otros casos con Policía Judicial. En todos los casos, lo cierto es que lo que se busca es la erradicación de estos puntos de tráfico de drogas, en donde además concentran a gran cantidad de consumidores para que permanezcan en ese sitio amarrados a una estructura criminal, y estos consumidores alimentando las finanzas de estas estructuras criminales en esa enfermedad narcótica. Las intervenciones se llevaron a cabo en zonas previamente identificadas, así como en otras áreas que se irán revelando conforme avance el operativo. La policía busca garantizar la efectividad de las acciones sin comprometer la seguridad de la ciudadanía ni interferir con el desarrollo de las investigaciones en curso. Destruyendo y desarticulando 2 búnkeres grandes que se encuentran en uno de los parques, los cuales son utilizados para venta y consumo de drogas. La Policía Municipal, conforme los días, va a seguir atendiendo las diferentes denuncias en los diferentes lugares públicos donde se procederá con la destrucción de los búnkeres. Además, se retirarán muebles, chatarra, armas blancas y otros objetos utilizados para actividades delictivas, así como para la venta y consumo de drogas. Además, se verificarán los expedientes delictivos de quienes se ubiquen en los sitios. Si usted tiene información o alguna denuncia relacionada con estas acciones, puede llamar de manera confidencial a través de la línea Denuncias 1717. La Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad intervino 2 ventas de drogas que operaban en la provincia de Guanacaste, que estaban conformadas por narcofamilias. Uno de los lugares allanados fue una vivienda ubicada en el barrio Los Corales, en Santa Cecilia de la Cruz, donde operaba una familia conformada por 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre de apellidos Espinosa Méndez. El hombre presentaba antecedentes por robo agravado y tenencia de drogas. Según la investigación policial, estas personas se comportaban de forma violenta y era una de las principales narcofamilias de la zona. En otro allanamiento realizado en este mismo distrito se detuvo a un hombre de apellido García. La Fiscalía solicitó 88 años de cárcel por el femicidio de Fernanda Sánchez y el homicidio de su hija por otros 3 delitos. Por este caso se acusa a la expareja y padre biológico de las víctimas. Los hechos se remontan al mes de julio del 2020 en barrio La Victoria, en San Pablo de León Cortés. Ese día el cuerpo de bomberos acudió al incendio de la casa de las víctimas tras la sospecha de que algo no estaba bien. Se rastreó la propiedad y se halló los cuerpos en la parte posterior del terreno. 26 cabezas de ganado fueron robadas en Manzanillo de Avangares esta semana. Las autoridades piden denunciar movimientos irregulares de reses en cualquier zona del país.
Un hombre víctima de robo de ganado ofreció incluso una recompensa luego de perder cerca de 26 reses en Manzanillo de Avangares, en Guanacaste. Una situación que no es aislada en el país, pues según la Corporación Ganadera Nacional, el robo de ganado afecta constantemente varias zonas. Zonas calientes que se han detectado, es el nombre técnico que se les da, son la región Huetar Norte, Torres de Impala, Huatuso, Los Chiles, donde se da mucho más robo y destaza de animales. El destino de estos animales suele permanecer en la clandestinidad, el cual cuenta con un componente visual y otro electrónico. Gracias a la cooperación del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, Costa Rica contará con la plataforma Trazar Agro, una herramienta tecnológica. En el 2018 el país registró 14.000 animales robados aproximadamente, cifra que en los años siguientes se situó en 9.914 reses para el 2022, lo que habla de una disminución. Si usted llega a saber de la ubicación de ganado que fue robado o es víctima de este delito, puede comunicarlo al 2587-1690 del Servicio Nacional de Salud Animal o al 808.645 del OIJ. Y desde este lunes, el Banco de Costa Rica tendrá a la venta las monedas de 500 colones conmemorativas a los 200 años de la anexión del partido de Nicoya y a los 75 años de la abolición del ejército, que fueron emitidas por el Banco Central de Costa Rica. Cada moneda tiene un costo de 9.950 colones y se venderá en un acrílico especial. Por disposición del Banco Central, cada persona podrá adquirir un máximo de 2 monedas por tipo y cada oficina tendrá un número limitado de las mismas. La venta está sujeta a disponibilidad hasta agotar existencias. A partir del próximo 3 de febrero, el Banco de Costa Rica tendrá habilitada la venta de 2 monedas conmemorativas. Se trata de la moneda de los 200 años de la anexión del partido de Nicoya y de los 75 años de la abolición del ejército. Cada una de estas monedas viene en un acrílico y tendrá un costo de 9.950 colones. Estará habilitada la venta en las oficinas centrales, en las oficinas de Liberia, de Nicoya, también en Heredia, en Punta Arenas, en Alajuela y en Cartago. Además también en las oficinas de Limón. Hay una cantidad limitada de estas monedas, por lo que la venta estará sujeta a disponibilidad. Comienza la venta el lunes 3 de febrero a las 9 en punto de la mañana en las oficinas citadas. Y con la llegada del próximo mes también llega una oportunidad perfecta para disfrutar los fines de semana en la capital. Durante 4 domingos la Municipalidad de San José cerrará el Paseo Colón para que se realicen actividades para toda la familia. El Paseo Colón es una de las vías que concentra mayor tránsito a nivel nacional, situación que genera gran contaminación por los gases que emanan los vehículos. Es por eso que la Municipalidad de San José informó que realizará una nueva edición de los Domingos Familiares sin Humo, donde con el cierre de Paseo Colón se busca descarbonizar la capital y generar actividades familiares en dicha vía. Domingos Familiares sin Humo es una actividad, una práctica, una experiencia que es fundamental en las ciudades. Cualquier ciudad que se precie de la recuperación de los espacios públicos garantiza que las personas puedan tener una movilidad, un libre acceso, no solo los fines de semana. Los domingos familiares sin humo son una práctica muy bonita que deberíamos tratar de emular siempre. Pero, ¿cuáles domingos serán y en qué horario? Los domingos 2, 9, 16 y 23 de febrero, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Parte de las actividades que se podrán disfrutar son inflables, brinca-brincas, talleres de pintura y viveros, así como go-karts, skateparks, entre otros. Ojalá tuviéramos más personas que vivieran en los distritos centrales de San José para que estas prácticas no tuvieran una convocatoria que necesariamente tuviese que traer gente de otros distritos de la misma capital, que son distritos periféricos, sino que se alimentaran de mismas personas que vivieran en los lugares centrales de la capital. Y van a poder encontrar acá en la principal arteria de la ciudad, primero un cierre de vías donde no van a transitar vehículos y segundo un parque recreativo que va a constar de 8 cuadras
en los cuales van a haber diferentes atracciones deportivas, recreativas. El domingo 16 de febrero, la edición de Domingos Familiares sin Humo estará dedicada al benemérito Cuerpo de Bomberos, quien este 2025 celebra 160 años de... Así vamos terminando esta edición. Así es, ponemos punto final a esta edición. Gracias por su compañía. Recuerde, mañana a partir de las 5 de la mañana, desde Buena Mañana, a través de Extra Radio 92.3 y a través de Extra TV, también esta edición de la mañana, y Panorama Global a partir de las 8:30 de la mañana. Buenas noches. Buenas noches.